Bendiciones, ¿cómo están todos ustedes en este día maravilloso? Sé que el Señor nos ha tratado, iglesia, siempre con esa misericordia poderosa que cada mañana dice que Él renueva para que nosotros podamos echar mano de esas bondades. Así que quiero compartirles en esta tarde maravillosa, iglesia, algo de crecer. Porque Dios ponía muy fuerte en mi corazón este versículo en 1 de Tesalonicenses 4:1. Vamos a dar comienzo a esta reflexión para que cada uno de nosotros podamos, iglesia, llegar al propósito que Dios quiere en cada día, que hay desafíos y hay conquistas que tenemos que llevar. Así que yo quiero que vayamos a leer 1 de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, escuche bien, en el Señor Jesús, que de la manera en que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Cuando yo leí este versículo, iglesia, reflexionaba acerca que el crecimiento es la ley de una vida saludable. Cuando alguien crece es porque está realmente saludable, si no, no crecería de una forma correcta. Entonces yo me ponía a pensar en cosas maravillosas que hace Dios en medio del crecimiento. El crecimiento para nosotros debería ser una alegría, pero se convierte en un dolor por la forma en que crecemos. Cuando uno va creciendo, iglesia, los huesos van doliendo porque se va estirando uno, ¿verdad? Y yo pensaba en esto porque el día que paras de crecer, iglesia, estás condenado a muerte. El día que paras de crecer es porque hay un problema por el cual no estás creciendo. Pero crecer involucra dolor. Y yo le puse como título, iglesia, crecer involucra dolor. Por la duda que a lo mejor te dijeron que el crecimiento era fácil, que no iba a haber problemas, que no ibas a tener ningún dolor, ninguna inflamación. Duele la cabeza, duele los huesos. Usted sabe que hay un sinnúmero de resultados, ¿verdad? A la hora que hablamos de crecimiento. Y algo que me llamaba poderosamente la atención es que tal vez por eso mucha gente, iglesia, se resiste a crecer. Si usted presta atención, hay mucha gente que se niega a crecer porque sabe que involucra un dolor el crecimiento. Es como cuando el mundo dice la belleza cuesta. Uno dice, yo a veces me pongo a pensar, iglesia, en esas gente famosa que dice se lava la cara y sale y así un esplendor. No es cierto, hay un procedimiento ahí. Porque ¿cómo podría decirle? Un estilo de vida, iglesia, por más saludable que sea, va a tener que involucrar muchas cirugías para que alguien, iglesia, de cierta edad pueda aparentar menos. Entonces, cuando nosotros crecemos en el Señor, tiene que haber cirugías, iglesia, en nuestra vida, que nos quiten, ¿verdad? Aquellas arrugas que venimos trayendo, aquellas manchas que venimos trayendo. A lo mejor hay un cáncer, a lo mejor hay que extirpar algo. En el medio del crecimiento, iglesia, surgen varios factores que puedan estar involucrados a que no crezcamos como deberíamos crecer. Hay alguna enfermedad, hay algo que a lo mejor está impidiendo a que crezcamos, ¿verdad?, de una forma fortalecida. Así que yo quiero hablarle en esta tarde, iglesia, que hay gente que prefiere acomodarse y vive sin enfrentar desafíos, sin escalar las montañas de la vida, porque no quiere sufrir. Prefiere estar en la condición que está, pasar desapercibido por la vida. Una pregunta que yo me hago siempre, ¿qué escribirán en la lápida cuando yo me vaya? ¿Qué pensarán los míos cuando me toque partir de esta tierra? ¿Te has puesto a pensar qué pensarán tus hijos? ¿Qué dejarás? ¿Qué legado dejarás el día que te vayas? ¿Qué pensarán ellos? Mi madre, mi padre eran hombres de fe, mujeres de fe, guerreros, victoriosos. Los vi llorar, los vi reír, pero luchando siempre para adelante. ¿Qué concepto quedará de nosotros el día que partamos de esta tierra? ¿Y sabe por qué es esto? Porque el crecer, iglesia, en algún momento significa también, iglesia, llegar a la estatura, llegar a la madurez en donde tengamos que irnos. Y entonces en el versículo de hoy el apóstol Pablo habla de un crecimiento en la vida espiritual, que es el primer paso, iglesia. El crecimiento es el aprendizaje de la manera en que aprendiste. ¿Cómo aprendiste a crecer? ¿Cómo dependías de ese aprendizaje para crecer saludablemente? El apóstol Pablo acá nos dice, iglesia, por su vez, que el primer paso del aprendizaje, iglesia, es la ignorancia. Usted va a decir, ¿cómo? En el sentido de torpeza, iglesia, sino que no en el sentido de torpeza, sino en el de reconocer que no sabes. Muchas veces, iglesia, no crecemos saludablemente como Dios desea que crezcamos, porque la ignorancia en muchos, escúcheme bien,
hace que ellos crean que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Mucha gente es sabia en su propia opinión, tome decisiones en su propia opinión. Iglesia, hace cosas en su propia opinión. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Creyendo ser sabio, muchos se volvieron necios, porque no aprendieron a ser dirigidos por el Espíritu Santo, que era lo que el Señor quería hacer, iglesia, que usted dependiera para que tenga un crecimiento, no solo un crecer para envejecer, sino un crecer de madurez. Viene y le dice Dios a Efraín, Efraín, solo eres como una torta, solo te has cocido de un solo lado. Has envejecido, pero no has madurado. Cuando hablamos de crecer, automáticamente viene a nuestra mente canas, viene un viejito barbón, y no se trata de eso. Posiblemente muchos de los que están conectados hoy no tienen, iglesia, esa barba, como dicen, ni a lo mejor, ¿verdad?, tienen las canas, como dicen, pero tienen una edad donde llegaron a la madurez. Llegaron a iglesia, un crecimiento que generó un dolor, pero hoy son sabios al hablar, hoy son sabios al callar, hoy son sabios al comprar, hoy son sabios al vender, al ministrar. Iglesia, saber administrar es ser sabio y es haber llevado un crecimiento después de mucho fracaso de la mala administración. En la vida cristiana esto te lleva, iglesia, a la palabra de Dios. El estudio diario de la Biblia es el camino del crecimiento. Miren, hay uno que me gusta en la versión porque la leí, no me recuerdo bien. Dice que el verbo se hizo carne y la carne estaba en él. Escúcheme bien. Pero en otra palabra dice, escúcheme bien, en otra versión, dice, y el verbo era Jesús. O sea que cuando nosotros leemos la palabra, iglesia, estamos leyendo a Jesús, estamos comiendo a Jesús. O sea que esa carne se hizo vida en nosotros. O sea, cuando leemos, dice, y entonces el verbo se hizo carne y el verbo era Jesús. Entonces ahí dice, y la palabra era Jesús. Cuando nosotros leemos diariamente la palabra del Señor, eso sabe lo que hace, nos hace un crecimiento. Genera en nosotros un crecimiento fabuloso. Porque entonces comenzamos a ver la vida de diferente manera. Empezamos, iglesia, a ver, mire, a perdonar de diferente manera, a amar de diferente manera. Porque hay un proceso que tiene que llevar el dolor. Mire, nadie aprende si no es a base de dolor. Jesús, iglesia, dice que a la obediencia aprendió a ser hijo. Escúcheme bien, a base del dolor. ¿Por qué? Porque él sabía que había implicado un sufrimiento ser el hijo de Dios. Yo imagino, iglesia, a María con 16 años diciendo sí a un ángel que fue enviado del cielo para decirle vas a tener un hijo. ¿Usted cree que ella no pensó? Me van a vituperar, me van a llamar fornicaria, me van a hacer a un lado. José, ella ya sabía lo que iba a venir. Implicaba un dolor, el crecer, iglesia, con alguien que iba a cambiar la humanidad para siempre. Por eso usted se tiene que juntar con gente que piense igual que usted, que ame igual que usted en el Señor, porque eso va a implicar, iglesia, que cuando se encuentre con otro, mire qué encuentro maravilloso Elizabeth y María, porque las dos cargaban lo mismo. Por eso uno del otro dijo, ay, mi hijo se regocija en mi Dios el Salvador. O sea que Juan y Jesús, iglesia, se regocijaron al encontrarse. Sabía que era un crecimiento que había dentro de su panza. Estaban creciendo, iglesia, y que preparaba el camino y el Salvador. Usted tiene que adherirse a gente, iglesia, que le prepare el camino si usted es el Salvador de su familia, si usted es el Salvador de su generación. El crecimiento implica que Dios te mande y te envíe como punta de lanza en medio de una generación perversa, y te va a tocar a ti el sufrimiento y el dolor de crecer en medio de una familia que no cree en Dios. En medio de un matrimonio que a lo mejor ya viniste casado al evangelio, ahí te va a tocar crecer en fe, sabiendo que tienes que orar por aquel con el que vas a compartir el resto de tu vida. Es importante que nosotros renunciemos, iglesia, a ese criterio de decir que la vida cristiana no es dolorosa. La vida cristiana es dolorosa. El crecer implica dolor. Usted, si va a germinar una semilla, usted va a ver el trato, iglesia, de esa semilla, el proceso, y usted va a ver que cuando tiene que germinar, tiene que reventar esa iglesia. Y hay veces que Dios sabe lo que significa crecimiento. Significa, iglesia, humildad. Crecimiento sabe lo que significa mansedumbre. Crecimiento sabe lo que significa amor. Crecimiento sabe lo que significa perdón. El crecimiento sabe lo que significa no venganza, porque tenemos un Dios que Él dice que es un juez justo.
El crecimiento implica callarse, iglesia. Ir como cordero mudo al matadero. Cuando usted se queda callado es porque usted no está muerto. A un muerto usted, por más que lo pellizque, no se levanta. Por más que lo escupan, lo vituperen, iglesia, lo insulten, pero ¿qué tal con usted? ¿Qué tal si alguien se le para enfrente, iglesia, y no hace lo que usted cree correcto y usted se va a enojar? Pero ¿qué pasa con el maduro? ¿Qué pasa con el que está creciendo? Después de haber hecho, de haber pegado 2 gritos, de haber hecho cosas que no tendría que haber hecho, ahí dice, no, yo esto no lo vuelvo a pasar. Ya crecí. Fracaso no es fracaso si te deja una enseñanza. Fracaso no es fracaso si usted puede sacar una reflexión de lo que está viviendo hoy. Por eso es importante reflexionar en la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es Jesús. Y mire qué maravilloso esto. Porque al abrir el libro sagrado, iglesia, tienes que renunciar a tus propios conceptos y reconocer que Dios conoce el camino mejor que tú. Este es un proceso, iglesia, que lleva toda la vida. Y Pablo le llama a este proceso crecimiento. Dice, abundéis más y más. Mire, abundar es el resultado, iglesia, de llevar consejos divinos en serio. Cuando usted toma en serio la palabra y dice, no, yo tengo que abundar en sabiduría, tengo que abundar en entendimiento y en revelación. Eso significa abundar. Dios es un Dios de abundancia. Jesucristo dijo en cierta ocasión, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero en la vida espiritual, la abundancia no es el fruto del esfuerzo, sino la humildad. La dependencia divina y la sumisión a las enseñanzas de la palabra del Señor. Usted puede decir, abunda en sabiduría cuando escucha a alguien sabiamente. Abunda en gracia. Usted no se topa con gente que dice, esa mujer abunda en gracia. Porque hablamos de abundancia y la gente piensa dólares. No, escúcheme, la abundancia que habla la Biblia. Dice, nos va llevando en abundancia. Dice que vino a traer vida y vida en abundancia. ¿Qué significa eso para usted? Una vida en abundancia significa una vida en un carro nuevo. ¿Qué significa? ¿Una casa nueva? No. Cuando Dios habla de abundancia, habla de humildad. Entonces lo voy llevando. Dice, yo vine a traer vida. Él vino a traer vida y una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el sabio, iglesia, guarda su lengua del mal. Porque el sabio, iglesia, calla. Porque el sabio ve la tentación, ve, iglesia, la tentación y huye. Dice que el sabio ve el peligro y huye. Entonces abundas en sabiduría. Hoy tienes delante de ti un nuevo día. Cada día es una nueva oportunidad. Es una hoja en blanco que Dios te da para que escribas una historia. Es la oportunidad de corregir los errores de ayer y sacar las lecciones de los fracasos y de seguir andando y creciendo y abundando más y más. Yo quiero dejarte esto en tu corazón porque es importante, escúcheme bien, que reflexionemos de nuestros errores. Si el crecimiento que estás teniendo hoy está teniendo dolor, escúcheme bien, es porque está implicando que hay algo que hay que desarraigar. El crecimiento siempre va a implicar dolor. Pregúntale, iglesia, a una mujer que estuvo embarazada. Ahí le va a decir que mes con mes generaba un dolor. Cuando usted más se acerca al momento del brote, al momento de parir, iglesia, ahí comienzan más los dolores. Entonces yo quiero dejarte esto en tu corazón, porque es importante, iglesia, que cada uno, como dice el versículo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlo y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aprendamos de aquellos que nos dejaron un legado. Aprendamos de aquellos que fueron instrumentos usados por Dios para hacernos mejores personas. Iglesia, estamos en tiempos peligrosos y si queremos nosotros, no podemos ser de una generación que se acomode porque no quiere sufrir, porque no quiere llorar, porque no quiere padecer. Iglesia, se están perdiendo de ser parte de la novia. Porque una novia, iglesia, es la que se prepara para el casamiento. ¿Y cómo se va a preparar alguien que no quiere sufrir? Iglesia, la preparación para la boda siempre implica corridas, desafíos. Alguno, mire, siempre te cancela algo, otro que al final no dio lo que tenía que dar y siempre implica algo el camino. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Que crezcamos en medio del dolor que estamos pasando. Estás sufriendo, estás sintiéndote que ya no das más, es porque estás creciendo.
Te estás sintiendo, como dice acá, que la humildad, tienes que dar ese fruto de la humildad. El crecimiento implica, iglesia, que por más que te griten, usted no grita, no porque usted se deje sobrepasar. Porque, mire, mucha gente no es porque tampoco se esté dejando herir. Lo que estamos hablando de una vida cotidiana que pudiéramos evitarnos muchos problemas si realmente nosotros tuviéramos la sabiduría de tener ya la madurez de poder callar cuando es necesario. Entonces, yo quiero dejarte eso en esta noche, porque sé que viene un tiempo de crecimiento para todos los que están ahora conectados. Usted no va a salir igual de este tiempo. Usted no va a salir igual del proceso que está viviendo, porque esto implica un crecimiento y la semilla está por germinar. Y cuando está por germinar, revienta, iglesia, y comienza a salir el brote. Mire, la vara de Aarón era imposible que reverdezca y reverdeció. Quiere decir que, mire, iglesia, lo seco, Dios lo puede hacer reverdecer. No, mire, yo ya no siento a Dios, yo creo que ya, ahora no estoy sufriendo por el crecimiento, sino por la desobediencia, me alejé, ya me siento vacío. Dios puede hacer reverdecer esa vara. Un corazón contrito y humillado Dios jamás va a desechar. Por eso que abundar más y más significa humildad. Humildad, venga con un corazón humilde, reconozca que ha fallado y le puedo garantizar que Dios perdonará tus pecados y te levantará de esa condición. Y que para muchos esa vara no va a reverdecer, aún para la misma naturaleza no hay nada que hacer. La vara de almendro una vez que se seca no vuelve a brotar. Pero como tenemos, mire, el Dios de los imposibles, entonces traemos nuestra vida y aquello que parecía que iba a morir, iglesia, y que ya no había nada que hacer, comienza a reverdecer. Usted levantaba la mano y no sentía nada y de repente clama a Dios con humildad y de allá vienen los ríos de agua viva, iglesia, a sumergirnos en la presencia del Señor. Puede que no sientas nada en esta noche, pero usted se hinca, iglesia, usted se postra y comienza a clamar y viene ahí un salmo, viene un versículo, el Espíritu te habla, Dios manda ángeles a ministrarte y vuelves a comenzar. Este es el Dios que yo predico y el Dios que no dejo de predicar nunca. Nunca, porque sé que es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Quiero en esta noche, a cada uno de ustedes, o esta tarde, o esta mañana, no sé qué horarios son por tu país, pero quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte a que la gloria de Dios descienda en tu vida, porque a lo mejor estás pasando por un momento de crecimiento y no te diste cuenta que es Dios llevándote hasta aquí. Estás sufriendo en algunas áreas de tu vida y no es porque Dios quiere esa situación, sino porque va a usar esa situación que el enemigo quiere derribarte para atraerte a Él y hacerte ver que ahora el sufrimiento que pase va a ser para crecimiento. Entonces, quiero invitar a cada uno de los que están conectándose en este video, que si alguno quiere recibir a Cristo, que por favor escriba yo en el video, usted compártalo, dele me gusta, escriba su petición de oración y sea parte de este tiempo de oración que tenemos todos los días. Así que quiero invitarte en este día. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón? Compártale este video a gente que usted sabe que a lo mejor no conoce del Señor. Escriba yo en el video y diga esta oración conmigo, porque sabe que para recibir a Cristo en el corazón se tiene que reconocer pecador. Tiene que reconocer que le ha fallado al Señor. Así que quiero en este día decir, dígale con todo su corazón al Señor. Diga esta oración conmigo todo lo que escribieron yo en el video. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que tu sangre poderosa me limpie de toda maldad. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Padre y mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y llévame a un lugar donde ponga a trabajar los dones y talentos que tú me has dado. A partir de hoy caminaré bajo la promesa que no solo yo seré salvo, sino toda mi casa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración con fe, el Señor ha escrito tu nombre en el libro de la vida y usted está encargado de cuidar esta relación con Dios. Y va a llegar un momento donde tenga la madurez completa para salir, iglesia, y decirle a Dios, gracias por el proceso que estoy viviendo, porque este proceso me hizo crecer. Gracias por el proceso que viviré, porque ese proceso me hará volar, porque sé que de esta tierra yo voy a arrancar
y en las nubes tú me estás esperando. Gracias por estar ahí. Los amo en el amor de Cristo. Nos vemos el domingo a las 6 de la tarde. Somos Iglesia de Cristo Jehová Jireh y estamos los domingos a las 6 de la tarde para que juntos nos gocemos y nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. Búsqueme como Pastora Silvia Ramírez en las redes sociales y sea parte de mis amistades. Los amo en el amor de Cristo. Lléveme en su corazón y oraciones porque yo lo llevo a usted en mi corazón y en mis oraciones. Que tengan un muy bendecido fin de semana. Que el Señor haga cosas grandes en usted y a través de usted. Y todos los que han recibido a Cristo, aquí tienes una gran familia donde todos los días nos juntamos a orar para hablar y charlar con nuestro Padre amado. Bendecimos Israel, sea la paz a Jerusalén y como le digo siempre, recobre fuerzas porque aún falta un largo camino de regreso a casa. Del cielo venimos y al cielo nos vamos. Bendecido fin de semana para todos.